Siendo las 4:19, se da inicio a la acta número 008 de febrero 9 del 2026. Sírvase, doctora Patricia, a leer el orden del día. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, intervención de la doctora Yari Daniela Díaz Higuita, directora del Departamento Administrativo de Hacienda en la Unión Valle. Cuarto, lectura de aprobación del acta número 004 de febrero 3, la 005 de febrero 4, la 006 de febrero 5 y la 007 de febrero 6 del año 2026. Quinto, proposición de asuntos varios. Sexto, entrega de asistencia. Séptimo, cierre de la sesión. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Alvarán Marín Mauricio. Borja Montoya Carol Viviana. Presente. Cano Pinzón Diego Alonso. Presente. Cardona Valencia Miguel Antonio. Presente. Carvajal René Elías. Presente. Martínez Quintero Fernando. Presente. Montoya Guarín Orlando. Presente. Ortiz Osorio Uber Alberto. Osorio Villa Duam. Parrayón. Pinzón Medina Don Mauricio. Presente. Quintero Marta Lucía. Presente. Reyes Granada Marlene Andrea. Presente. Se verificó el quórum decisorio contando con la asistencia de 10 honorables concejales. Segundo, discusión y aprobación del orden del día, señor presidente. Se pone en consideración el orden del día leído. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueban honorables concejales. El orden del día fue aprobado por 10 honorables concejales. Los honorables concejales Alvará Marín Mauricio, Ortiz Osorio Vera Alberto y Osorio Villa Duán no se encuentran al momento de la aprobación del orden del día. Tercera intervención de la doctora Yari Daniela Arias Higuita, directora del Departamento Administrativo de Hacienda de la Unión Valle. Buenas tardes para todos los concejales, para las personas que nos acompañan en las barras, para la doctora Yari Daniela. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Muy buenas tardes para todos los honorables concejales y para mis compañeros que nos acompañan en las barras, las personas que están en la transmisión del Facebook Live. Hoy, pues, traemos ante ustedes un informe de gestión del Departamento Administrativo de Hacienda y la Subdirección de Cobros Coactivos. Como tal, estamos dando respuesta a un cuestionario, un orden de preguntas que presentó el Honorable Consejo Municipal el día 29 de enero, dentro de los cuales tenemos el primer punto que dice detalle el monto total de recaudo por concepto de capital de impuesto predial y de industria y comercio, desglosado por las vigencias 2020 y el 2024, que fueron objeto del beneficio tributario de los meses noviembre a diciembre del 2025, de acuerdo al acuerdo 008 del 24 de octubre del 2025. Entonces, dentro del mismo, tenemos que hubo un total de recaudo de impuesto predial del 2020 al 2024 de dichas vigencias por un total de 354.252.981 pesos. Del 2025, 161.874.954 pesos para impuesto predial, y de industria y comercio se obtuvieron los recaudos de vigencias 2020 al 2024 del concepto solamente de industria y comercio de 61.341.580 pesos. Del 2025 fue un valor de 607.417.638 pesos de dicho concepto. Hay que tener en cuenta que en los meses de noviembre y diciembre hubo un recaudo mayor de la vigencia 2025, por lo que allí también se recauda el tema de RTICA. Dentro de los mismos nos hablan de un tema de los descuentos otorgados de las vigencias 2020 al 2024 de sanciones e intereses moratorios, dentro de los cuales pues nos están hablando como de un recurso que se dejó de recaudar. Si bien estábamos dejando de recaudar el 70 y el 80% de las vigencias entre octubre y noviembre, no tenemos como un reporte detallado del mismo, sino que tenemos un reporte detallado de cuántos
de cuánto fue el concepto de recaudo de dichos conceptos. Entonces, hay un total de recaudo de interés de mora de predial de 233.420.000 pesos, sanciones tributarias de impuesto de industria y comercio de 37.270.480 pesos y de interés de mora de impuesto de industria y comercio, perdón, de 2.907.329 pesos. Dentro de este mismo cuestionario nos pedían un comparativo de recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio, comparativo de los 3 últimos meses del trimestre 2024 y 2025. Acá se está proyectando donde hubieron algunas variaciones y dentro de los mismos pues cabe resaltar el recaudo de impuesto predial que tuvo un aumento tanto en noviembre como en diciembre del 2025 comparado con el 2024. Igualmente el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y el tema de los intereses moratorios que ya se socializó. Sí, bien. Disculpe, doctora Daniela, para efectos del registro le damos la bienvenida al concejal Duván Osorio y Mauricio Albarán. Buenas tardes. Bueno, Muchas buenas gracias. tardes. Bien pueda. Si bien cumplimos con una meta de recaudo, porque la meta de recaudo para la vigencia 2025 fue un total de presupuesto definitivo de 12.981 millones de pesos y tuvimos un recaudo total de 13.448 millones de pesos. No se cumplieron algunas metas dentro de esa meta de recaudo de ingresos corrientes de libre destinación. Entonces, por ejemplo, en impuesto predial, si bien hubo un comportamiento positivo, tuvimos un déficit un déficit de dicha renta por 95 millones de pesos. Sobre tasa la gasolina también estuvo por debajo de la meta de recaudo, 179 millones de pesos. Impuesto de industria y comercio cumplimos la meta eran 3.408 millones de pesos y recaudamos 3.694 millones de pesos. Avisos y tableros, también cumplimos la meta, tuvimos un superávit de 32 millones de pesos, comparando el recaudo total de la vigencia con el presupuesto definitivo del mismo. Igual el impuesto de circulación y tránsito, también tuvimos un porcentaje de recaudo del 123%, comparando pues la meta de recaudo con el recaudo total. El impuesto de delineación, ese sí estuvo por debajo de la meta de recaudo, estuvimos por debajo de 32.641.000 pesos. El impuesto de espectáculos públicos, históricamente pues estuvimos por encima del presupuesto definitivo con un recaudo de 4 millones de pesos. Plaza de mercado también se cumplió la meta, estuvimos con un superávit de 4.837.000 pesos. Derechos de tránsito tuvo un superávit de 53 millones de pesos. Sanciones tributarias también tuvo un superávit bastante considerable de acuerdo a la meta de recaudo, ya que la meta de recaudo eran 3 millones y se recaudaron 90.274.000 pesos. Intereses moratorios de predial estuvo por encima de 194 millones de pesos. Intereses de mora de industria y comercio igual, 39 millones de pesos por encima de la meta de recaudo. Ventas de establecimiento de mercado, que dentro de esto está el tema del recaudo de la escombrera. Este estuvo por debajo, dado de que la escombrera en la actualidad pues tiene el tema de que solamente está recaudando lo que el escombro que produce solamente el municipio, no se está recibiendo escombros de municipios aledaños. Otro tipo de ventas de establecimientos de mercado, que dentro de esto está todo el tema de certificaciones y demás, tuvo un recaudo por encima de 75 millones de pesos. Y participación en impuestos de vehículos, que este es el recurso que nos gira el departamento por el tema de recaudo de impuesto vehicular, estuvo por debajo, 4.908.000 pesos. Ahora vamos a hacer un análisis sobre el impuesto predial comparativo del 2023, 2024 y 2025, donde podemos ver que históricamente el recaudo de los 3 últimos meses
estuvo por encima en la vigencia 2025, dado los descuentos o beneficios tributarios que se otorgaron a partir del acuerdo 008 del 2025. Entonces, en noviembre del 2023 tuvimos un recaudo de 71.838.000. En 2024, 47.352.000 pesos. Y en noviembre del 2025, el recaudo estuvo por 355 millones, solamente el concepto de impuesto predial. Esto pues nos hizo también tener un recaudo muy alto en cuanto al tema de sobretasa ambiental, sobretasa bomberil y de los diferentes intereses que se recaudan en la factura de impuesto predial. Ya en cuanto al tema de impuesto de industria y comercio, también tuvimos un alza comparando las tres últimas vigencias, 2023, 2024 y 2025, en donde el 2025 estuvo con un comportamiento de recaudo de 550 millones, comparando 2024-2023, pues estas dos en noviembre estuvieron por debajo de la del 2025. Ya en diciembre del 2025, pues sí hubo un comportamiento contrario, estuvo por debajo de los años anteriores, pero esto también se debe a que el RETEICA de noviembre y diciembre se recauda en el mes de enero del 2026. Entonces, de acuerdo a esto, también nos preguntaban si se cumplió con el artículo 2 del acuerdo 008, que nos hablaba sobre la anulación de acuerdos de pago con el fin de que los contribuyentes se acogieran a la medida. Informamos que durante el periodo de la vigencia de las excepciones tributarias no se realizó el uso de dicha facultad establecida en el parágrafo 2, ya que ninguno de los contribuyentes se acogió a la misma. Ya aquí nos hablan sobre unos procesos de cobro coactivo en donde nos indican o nos preguntan cuál es el estado de los procesos de cobro coactivo, embargos, mandamientos de pago que fueron suspendidos o terminados gracias al pago total de las obligaciones bajo el amparo de este artículo. Se informa que fueron 36 contribuyentes o 36 predios que salieron de cobro coactivo gracias a los beneficios tributarios, y que de los 3.126 expedientes que reposan o que están reportados en mora al cierre de la vigencia 2024, los mismos 36 contribuyentes pues se acogieron. Tuvimos un total de recaudo en cobro coactivo de la vigencia 2020 por 17 millones de pesos, 2021 por 26 millones, 2022 por 22 millones, 2023 por 22 millones y 2024 por 28.193.000 pesos. Entonces, esto sirvió para que muchos contribuyentes que estaban en mora, que tenían predios embargados y sus cuentas bancarias también, se acogieran al descuento y pudieran salir del proceso de cobro coactivo. Si se puede, le podemos dar el uso de la palabra a mi compañero Sebastián para que él informe sobre el proceso de cobro coactivo y cómo vamos en temas de recaudo allí en esta dependencia. Para efectos del registro le damos la bienvenida al honorable concejal Uber Ortiz. Honorable concejal. ¿Usted no es concejal? No. Bueno, qué pena, conce, si le dije concejal. Bien, pues a Sebastián. Buenas tardes para todos los presentes, para las personas que nos acompañan en las barras y a través del Facebook Live. Desde la Subdirección de Cobros Coactivos queremos hacer un pequeño informe sobre lo que fue la vigencia 2025 y lo que fue el tema de las excepciones tributarias que se dieron a través del acuerdo 008 de octubre del 2025. Entonces, para iniciar, vamos a detallar el comportamiento de la comunidad para la cancelación del impuesto predial en la vigencia 2025, el cual pueden observar acá que fue el solo recaudo para la Subdirección de Cobros Coactivos fue de 1.249.019.746 pesos. Esto se lo pueden observar acá como se encuentra, que está el recaudo de lo que fue de enero a diciembre, siendo los mejores meses de recaudo el mes de noviembre y diciembre. Esto fue gracias pues al acuerdo que se aprobó desde el Consejo Municipal. En cuanto al comparativo de recaudo de predial de solo cobro coactivo, porque lo que hablaba mi jefe ahorita es para
en general de Hacienda, y esto es lo que se encuentra en cobro coactivo, podemos observar que lo que se encuentra en amarillo, el recaudo en el 2023 de enero a diciembre fue de 1.282.370.686. Estamos por debajo un 2,6% de lo que fue la vigencia 2025. Correspondiente a la vigencia 2024, el recaudo fue de 718.057.057.796, el cual estamos por encima del 2024 en un 57,5%. Aquí pueden ver a mano izquierda cómo fue el comportamiento del recaudo en toda la vigencia 2025 y los colores de cada vigencia. Podemos observar que el morado es el de la vigencia 2025 y sobresale todos los meses de todas las vigencias en los años antes mencionados. En cuanto al comportamiento de la comunidad para la cancelación de los comparendos de tránsito, tenemos que el total de recaudo en el 2023 fue de 67.904.444 pesos. En el 2024 fue de 78.700.646 y para la vigencia 2025 el recaudo fue de 129.058.390. Toda esta información que les he dado, esto es gracias a todo el equipo de trabajo que nos ha estado apoyando y ha generado diferentes estrategias y medidas para el recaudo. En cuanto al informe completo de medidas cautelares que se han tomado o se tomaron en la vigencia 2025, tenemos que en predial unificado se emitieron 64 medidas, 32 de cuentas y 32 de vehículos, y estas 64 medidas nos permitieron que 161 contribuyentes se acercaran a hacer un acuerdo de pago o el pago total de lo que se encontraba en cobro coactivo. En cuanto a comparendos de tránsito, tenemos que se hicieron 1.473 embargos a cuentas, lo cual nos permitió hacer 243 acuerdos de pago o pagos totales de lo adeudado. En cuanto a circulación y tránsito, tenemos que se hicieron 8 embargos a cuentas, 8 embargos a vehículo, para un total de 16 medidas cautelares y 9 acuerdos de pago o pagos totales. Esto en cuanto a circulación y tránsito. En cuanto al informe de cartera, tenemos que predial unificado cuenta con 1.069 expedientes activos y una cartera por recaudar de 5.109.022.932 pesos. Esta información es con corte el 31 de diciembre. A la fecha ya ha sumado por el tema de los intereses que suma mes a mes. De acuerdo al cuestionario que habían realizado mediante la citación del 29 de enero, pues nosotros quisimos traer una respuesta también desde cobro coactivo para mirar el comportamiento. Entonces, en cuanto al recaudo desglosado por vigencia 2020-2024, de lo que se recaudó en cobro coactivo, tenemos el siguiente. Tenemos que en la vigencia 2020 se recaudaron. Les explico, aquí en el cuadrito está detallado los 36 predios que se pagaron que estaban en cobro coactivo. En solo 2020 se recaudaron 17.508.772, allí lo estoy apuntando con el láser. En el 2021 se recaudaron 26.119.189, para el 2022 fueron 22.182.045 pesos, para el 2023 fueron 22.650.666 y en el 2024 29.193.160 para un gran total de 116.653.034 pesos. Eso fue lo que se recaudó en cobro coactivo gracias al acuerdo que se aprobó desde el Consejo Municipal para las excepciones tributarias de la vigencia 2020 a 2024. En cuanto a la pregunta qué predios o contribuyentes estaban en cobro coactivo y cómo fue el comportamiento, se evidencia que fueron 19 procesos estaban en embargo, en medidas cautelares, 17 solo tenían mandamiento de pago, para un total de 36 procesos que salieron de cobro coactivo que se encontraban en los estados que antes se mencionó. Dentro de las estrategias de cobro que se utilizaron en este año en cobro coactivo y Hacienda fue las llamadas a deudores morosos y la terminación de acuerdos de pago incumplidos, embargo de bienes muebles y demás que se logren establecer como propiedad, mandamientos de pago que incluyen medidas preventivas o cautelares, investigación de bienes. Aunado a lo anterior, el año pasado se hizo un convenio con la CBC mediante el cual se logró hacer la publicidad mediante pasacalles, lonas con ojales, publicidad impresa,
con el fin de notificar a todos los contribuyentes del municipio de las excepciones tributarias que se estaban llevando a cabo en los meses de noviembre y diciembre para que se pudieran acoger. Eso también se hizo un gran trabajo de la mano de la directora de Hacienda, que mediante los mensajeros se les envió casa por casa la factura junto con ese flyer donde se estaba informando a cada contribuyente que estábamos en descuentos y de cuánto era su descuento junto con su factura. Por eso se logró pues la gran meta en esta vigencia 2025. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún concejal desea intervenir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tiene el uso de la palabra la concejala Andrea Reyes. Bueno, buenas tardes para los honorables concejales, la mesa directiva, los que nos acompañan a través de las barras y a través del Facebook Live. Doctor Sebastián, cuando usted hablaba de 9 vehículos bajo, don Orlando, cuando estaba hablando sobre el tema de los embargos de 9 vehículos, ¿me puede indicar de qué manera fueron notificados los propietarios de los vehículos, de qué forma, qué principio de oportunidad se les brindó anticipadamente? Y de pronto, si hay algunos que también estén pendientes de que se les pueda ejecutar el embargo próximamente, ¿dónde pueden acercarse o dónde pueden mirar si están postulados para embargos futuros, por favor? Gracias. Listo, para darle respuesta a la honorable concejal, es importante recalcar que desde la Subdirección de Cobros Coactivos y desde el municipio siempre somos garantes de los derechos de todos los contribuyentes, deudores o no deudores morosos del municipio, y todo lo hacemos en base al estatuto tributario. Dentro del estatuto tributario nos da las indicaciones de cómo se deben de tomar estas medidas cautelares. Desde el 2024 que he venido, yo les he explicado que lo que nosotros hacemos es notificar el mandamiento de pago. En ocasiones hacemos la notificación. La norma nos dice que podemos tomar medidas cautelares de cualquier tipo de medida cautelar antes, durante y después de la notificación del mandamiento de pago. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros buscamos notificar al contribuyente o a ese deudor moroso mediante el mandamiento de pago, y allí se toman las medidas, se emiten las medidas cautelares. Perdón, lo interrumpo. Cuando usted dice que a través del mandamiento de pago, ¿dónde se publica o se le manda a la casa o cómo lo hace? Listo. Es importante la pregunta porque muchas veces tenemos desconocimiento sobre cómo nos notifican o nos dicen que es que no nos notificaron. Por norma, la ley nos dice que debemos de notificar personalmente, pero ¿qué pasa? Estamos en un país donde nosotros no actualizamos nuestra información en el RUN, en el Registro Único Nacional de Tránsito. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la notificación, resulta que aparece desactualizada o no tiene notificación. Lo que nosotros hacemos es mediante mensajería certificada, llámese Servientrega o la mensajería certificada que tenga contratada el municipio en su momento, se envía esa notificación del mandamiento de pago. Si la mensajería certificada nos responde, ¿recibió o no recibió? Si recibió, pues procedemos a citarlo y a esperar a que llegue. Si vencido el término, que son los 15 días hábiles, no aparece, se le envía la notificación. En caso tal de que nos diga la mensajería certificada que esa dirección no existe, que esa dirección es cerrada, nosotros procedemos a publicarlo mediante aviso, mediante la cartelera que se encuentra ubicada fuera de la Subdirección de Cobros Coactivos en el primer piso y mediante la página web. ¿Usted me puede, por favor, decir en vivo cuál es la página donde ellos pueden revisar este tipo de cobros? Usted dice que lo publica en página cuando no encuentra la dirección del titular del embargo. ¿En qué página la publican? Sí, señora, de acuerdo a la pregunta, todo eso está publicado en la página web del municipio de La Unión Valle. ¿Pero en qué parte de la página? Porque la página es un poco, digamos, compleja para la gente del común. Se publican edictos, de igual manera eso siempre, cuando ustedes ingresan a la página web, ahí van a ver que casi todo lo que utiliza la página web viene desde la Subdirección de Cobros Coactivos, porque nosotros normalmente cada 2 o 3 meses hacemos una publicación masiva, entonces allí le aparece publicación, aviso, mandamientos de pago. Bueno. Si no, se pueden ir a la sesión en la sesión de buscar y le pueden dar edictos, allí le aparece toda la información. Doctor Sebastián, otra pregunta. Lo que pasa es que a través de mi conocimiento jurídico, igual que usted, yo quisiera que usted le hiciera conocer también sus derechos como tal a los tributantes, si así se puede mencionar, cuando han pasado más de cuántos años caduca la deuda, si lo pueden hacer, o sea, eso lo pueden decir porque eso es el derecho al debido proceso, ¿cierto? Entonces, porque me genera dudas,
porque yo he hecho varios requerimientos y siempre me contestan que no se puede prescribir. Es importante que la gente conozca el debido proceso. Listo. De acuerdo a la pregunta que nos hace la honorable concejal Andrea Reyes, es importante tener en cuenta que en cuanto a comparendos de tránsito, la norma no es de que, o sea, tenemos que es una norma especial, no solamente están las 769, sino que hay un vacío jurídico allí y nos tenemos que remitir al contencioso administrativo y al estatuto tributario. ¿Qué pasa? La gente por el desconocimiento piensa que los comparendos prescriben a los 3 años después de impuesto el comparendo. No. Resulta que los comparendos se dividen en varias etapas. La primera etapa es la caducidad. La caducidad se da dentro del primer año de que se impone el comparendo. Es decir, que cuando se le pone el comparendo, hagamos un ejemplo, 1 de enero del 2025, pasó todo 2025 y no se pasó a cobro coactivo, allí se da la figura de la caducidad. Normalmente se están pasando entre los 2 y 3 meses siguientes, se impuesta la medida del comparendo, se remite a cobros coactivos, allí ya inicia la segunda etapa. Resulta que cuando llega a la oficina de cobros coactivos, la norma nos dice que tenemos 3 años para notificar el mandamiento de pago. Es decir, que tenemos todo 2026, todo 2027 y 2028 para hacer la notificación del mandamiento de pago. ¿Qué nos dice la norma en el estatuto tributario? Que cuando usted notifica el mandamiento de pago, se interrumpen los términos y se reinician a contar 3 años más. Es decir, que estaríamos hablando 1 año para caducidad, 3 años para notificación del mandamiento de pago para 4 y 3 después de la notificación del mandamiento de pago para un gran total de 7 años aproximadamente. Hay que tener en cuenta algo y es que si la persona se acerca, hace un acuerdo de pago y lo incumple, la norma nos dice que se castiga hasta por el doble del tiempo de haber incumplido el acuerdo de pago. Es decir, que pasa de estar 3 años a 5 años más en cobro coactivo. Ok, usted está diciendo ahí lo que hace cobros coactivos, pero yo quiero que usted me manifieste si la administración por parte de cobros coactivos durante ese año no ejerce cobros coactivos, ¿debe bajar el comparendo? Si la persona como tributante lo solicita o como, digamos, endilgada en este caso del comparendo, lo solicita antes de que ustedes ejerzan la medida del cobro. No le entiendo. No me entiende. Usted me dice que si pasa 1 año y ustedes no ejercen el cobro coactivo, que se pasa los 3 años y bueno, entonces quiero que sea un poco más explícito y si le es posible, doctor Sebastián, con palabras menos digamos, complicadas para que la gente pueda entender sus derechos. A ver, en el año, usted dice que el primer año, si no se notifica la medida… primer año es el cobro persuasivo, el primer año se hace desde la Secretaría de Tránsito. Por eso, pero en ese año si la Secretaría de Tránsito o si digamos, el solicitante dice, le faltó notificación debida, ¿lo puede tumbar? No, porque es la caducidad es muy poco probable que se dé porque es que normalmente los comparendos quedan notificados y ya la persona tiene 2 opciones, presentarse y asistir, pedir audiencia o no presentarse y continuar con el proceso por no haber asistido. Entonces, la caducidad es el cobro persuasivo que se hace dentro del proceso. Allí la persona tiene que estar pendiente en que si la fecha del comparendo fue el 1 de enero, estar pendiente de que la resolución de cobro coactivo esté entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2025. Por eso, pero si en ese año no ha pasado nada, lo puede pedir no ha que lo pasado, bajen. sí, pueden solicitar la caducidad. Luego pasamos al tema de cobro coactivo. Digamos que no se dio el proceso de la figura de caducidad, pasó a cobro coactivo. Llega a cobro coactivo y nosotros llega el 1 de enero del 2026. Vamos a ir que estamos como en el 2030 ya. Estamos en el 1 de enero del 2026. Tenemos 3 años para notificar ese mandamiento de pago. Pero es persuasivo, ¿cierto? Si la persona se notifica, ¿puede presentar solicitud de audiencia o cómo funciona? No, la solicitud de audiencia solo se aplica dentro del comparendo, dentro de los 15 días siguientes a impuesta la orden de comparendo. No aplica, ya después de que usted dejó vencer, el contribuyente dejó vencer los términos que le da la orden de comparendo, ya no tiene cómo alegar allí ese comparendo si fue o no fue legal. ¿Qué pasa? La gente no asiste y piensa que con no asistir, pues ya las cosas terminan allí, pero no, resulta que la inspectora de policía de tránsito tiene pues unas facultades que le permite continuar con la audiencia a pesar de que el infractor no se presente. Entonces es importante tener de pronto en cuenta eso. Bueno, y esos 3 años, ¿qué oportunidad tiene digamos, el sancionado, por decirlo de alguna manera, para poder
hacer algún descuento o qué puede hacer la Listo. persona? Hay que tener en cuenta también algo y es que las personas se acercan muchas veces a decirnos de que van a pagar el total del comparendo y que cuánto es el descuento. El municipio y ningún municipio tiene la facultad para bajarle el valor a esos comparendos, llámese por intereses o por capital. La única persona que está facultada es desde nivel central. Ahí es importante mencionar que está probablemente que en los meses de mayo y junio se apruebe una ley desde la nación donde van a ordenar que se bajen, creo que, cierta cantidad de intereses y de capital para todos los deudores morosos o infractores que están en el SIMI, para que lo tengan en cuenta. Cuando llegue la información les haremos llegar. Bueno, llegan esos 3 años a cobro coactivo. Si cobro coactivo no hace nada y no notifica el mandamiento de pago, pues ya la persona tiene de oficio, a petición, puede solicitar la prescripción de ese comparendo, que cuando llegan los comparendos, pues lo que nosotros hacemos, llegan a los derechos de petición de prescripción, lo que hacemos nosotros es sacar la carpeta, revisarla, mirar cuándo fue el mandamiento de pago, cuándo fue la notificación del mandamiento de pago, contabilizar los términos y en base a eso decidimos si Dios da para configurar una prescripción o no. Doctor, esa es la parte de tránsito. Y si hablamos de la parte de impuestos prediales, Listo, la prescripción en predial unificado es diferente, esa sí está regulada totalmente por el estatuto tributario y son 5 años contados a partir de la notificación del mandamiento de pago. ¿me regala la ley, por favor? No la tengo presente en ese momento, pero creo que el 837. No la recuerdo. Vamos a buscar y les daremos respuesta de la ley. Ahí disculpa, sino que son mucha normatividad para como tenerla presente. Sí, sino que como estamos ante la sustentación de, digamos, de pago de impuestos prediales, sanciones de tránsito y la de industria y comercio, ¿no? En base a la pregunta de la normatividad que regula la figura de prescripción para predial unificado, les daremos respuesta de forma escrita para dar un mejor sustento y de pronto no ir a cometer un error acá en este momento. En cuanto a industria y comercio, también es lo mismo, son 5 años contados a partir de la notificación del mandamiento de pago. No tengo presente la normatividad en este momento. Entonces le solicito respetuosamente a la Junta Directiva que una vez tengamos respuesta lo podamos publicar en la página del Consejo Municipal en aras de que las personas conozcan sus derechos. Gracias. Tiene el uso de la palabra la concejal Carol Borja. Gracias, presidente. Una bendecida tarde para todos. Daniela, ¿me recuerda por favor los 13.000 millones de los que usted hablaba son de qué recaudo? Buenas tardes. Sí, regáleme un momento, ya yo le respondo. Los 13.000 millones de pesos hace alusión a los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 2025. Y ustedes tenían como meta 12.000. 12.981 millones de pesos como meta de recaudo. ¿Cuál fue el presupuesto aprobado del Consejo en el 2025? ¿Me recuerdas tan amable? El presupuesto aprobado, si regáleme un momento, ya se lo regalo.
El presupuesto inicial de la vigencia 2025 fue de 60.000 millones de pesos, pero hay que tener en cuenta que se presentaron proyectos de adición durante toda la vigencia 2025 de los ingresos corrientes de libre destinación. ¿Y cuánto fue esa adición? Vamos a hacer un receso, entonces siendo las 4:58, de 5 minutos, diría yo.